Damos gracias a Dios por todos esos signos, ¿verdad?, que elevan nuestra alma y nos ayudan a reflexionar en la grandeza de nuestro gran Dios. Así que estamos agradecidos por Él, por permitirnos entonar todos esos preciosos signos que nos ayudan a cantar sobre la palabra y sobre la grandeza de Dios. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4. Y el mensaje de hoy es una continuación del de la semana pasada, ¿verdad? Un mensaje que titulamos El Rey triunfa en las tentaciones. El Rey triunfa en las tentaciones. Y el día de hoy vamos a continuar con este hermoso pasaje y voy a leer nada más los versos del 1 al 4 porque de ahí está es la base de nuestro mensaje, ¿ok? Versos 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, damos gracias por tu palabra. Y en esta mañana venimos a ti, Señor, rogando que el Espíritu Santo nos ilumine y sea el Maestro que nos guía a toda verdad. Señor, usa tu palabra para transformarnos y para conformarnos a la imagen de tu Hijo. Lo pedimos en su santo nombre y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. Tenemos frente a nosotros un precioso pasaje, el pasaje de la tentación de Jesús, que ocurrió justo precisamente al inicio de su ministerio público. Ahora, ¿por qué es tan importante este pasaje? ¿Por qué es tan importante el estudio del evento de la tentación de Jesús? Bueno, recuerde, Jesús iba a comenzar a predicar el evangelio del reino. Y él se iba a presentar a sí mismo como el rey, el Mesías esperado. Y como rey debía derrotar al príncipe de este mundo para demostrar que es él quien tiene el control sobre el universo, ¿verdad? Y que aún el enemigo de nuestras almas, aún el diablo, que es quien controla este mundo en este tiempo, no es nada más que un súbdito de su poder y de su autoridad. En otras palabras, Jesús tenía que demostrar que Él es el verdadero Rey y que Él es el Señor del universo, ¿verdad? Con su victoria en las tentaciones, Jesucristo se estableció como el monarca supremo, el Rey de reyes y Señor de señores. Y como vimos la semana pasada, aquí Mateo narra 3 sucesos acontecidos al inicio del ministerio del rey. ¿Ok? 3 sucesos acontecidos al inicio del ministerio del rey. ¿Cuáles son esos sucesos? Bueno, en estos versos observamos el traslado de Jesús, ¿verdad? Y lo vimos la semana pasada en los versos 1 y 2. Fíjense que Jesús dice que fue llevado, fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto. En otras palabras, fue Dios mismo quien llevó a su Hijo al desierto para que Él fuera tentado. ¿Ok? Y eso obviamente lo vimos la semana pasada. El día de hoy me voy a enfocar en las tentaciones, pero nada más voy a ver la primera tentación. ¿Ok? Nada más vamos a ver la primera tentación. Fíjense, comienzan en el verso 3, dice la Escritura, y acercándose el tentador le dijo. O sea, aquí el texto indica que Jesús tuvo un encuentro directo y personal con el tentador, ¿verdad? El tentador se acercó a él. Y este es el término título tentador es uno de los títulos, términos con lo que la Escritura describe obviamente a Satanás. Se usa en este pasaje y también se usa en 1 Timoteo 3:5, ¿verdad? La Biblia describe a Satanás como el tentador. ¿Por qué? Porque su misión y la de los demonios que son obviamente quienes lo acompañan en esta
labor, su ministerio, su misión es inducir a las personas a hacer prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios, a incitar a las personas a violar la ley de Dios, a violar la palabra de Dios, a actuar en rebelión contra Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración que es importante. Cuando uno lee la Escritura, uno debe siempre preguntarse cuál es la intención del autor en este contexto. ¿Okay? ¿Cuál es la intención del autor en este contexto cuando él escribió este pasaje? Déjeme decirle, aunque en este pasaje usted y yo podemos aprender varias lecciones prácticas sobre cómo usted y yo podemos lidiar con las tentaciones, debemos comprender que la intención original del autor fue específicamente describir la experiencia que tuvo Jesucristo al enfrentar las tentaciones. O sea, el enfoque del pasaje está en lo acontecido con él y por tanto el pasaje no es con referencia a nosotros, sino es con referencia a él. ¿Ok? Y hay que verlo desde esa óptica, desde esa perspectiva. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Como dije, vamos a sacar algunas conclusiones prácticas que nos ayudan a nosotros a enfrentar las tentaciones, pero debemos ver que obviamente entenderlo en el contexto de que aquí se explica lo sucedido con el Señor Jesús. Esa es la intención del autor al escribir este pasaje. Y lo primero que quiero que usted note, amado hermano, es que el Rey Jesús tuvo un encuentro directo y personal con Satanás. O sea, fue una confrontación personal y directa entre Jesús y Satanás. Ahora, quizás usted se sorprenda de lo que yo le voy a decir a continuación. ¿Ok? Quizás lo que le diga ahora, usted nunca lo ha pensado de esa manera o nunca lo ha escuchado. Pero déjeme decirle algo. Lo más probable, amado hermano, es que usted y yo nunca tengamos un encuentro personal con Satanás. Y usted dirá, wow, ¿cómo es posible? ¿Verdad? ¿Por qué? Déjame explicarte por qué. Porque Satanás no es omnipresente. Satanás no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Satanás es un ángel y los ángeles son seres personales que están en un lugar en el espacio y en el tiempo. El único ser que es omnipotente, omnipresente, es Dios. Y lo más probable es que en toda su vida usted nunca tenga que lidiar con él. ¿Ok? Ahora, eso obviamente implicaría que nunca nos va a tentar directamente a nosotros. Bien. Ahora, eso tampoco significa, y quiero que me preste atención porque no quiero que me vaya a malinterpretar lo que estoy enseñando, ¿ok? Eso no significa que usted y yo no vamos a ser tentados, porque Pablo dice que como creyentes, que como cristianos, tenemos una lucha, dice Pablo, contra principados, contra potestades, contra los poderes o gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12. Y obviamente, si usted ve ahí, se va a dar cuenta, y la Biblia enseña que Satanás arrastró con él a una tercera parte de los ángeles. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 12, versos 4 al 9. Bien, y esa tercera parte de los ángeles son los demonios. Y es de ellos que Pablo está hablando aquí en ese pasaje de Efesios 6:12 y los describe como 4 rangos de autoridad. O sea, describe que hay un ejército organizado, ¿verdad? En los cuales hay rango y ellos ejercen una influencia en este mundo. La misión de todos esos ángeles caídos, de todos esos demonios, es tentarnos a nosotros. Ese es su ministerio. Eso es lo que ellos hacen. Tentarnos para hacernos pecar contra Dios. Ahora, lo segundo que quiero que usted comprenda, y obviamente hablé un poco de eso la semana pasada, pero quiero que le quede muy claro en su mente, es que Satanás y sus demonios no son
la única fuente de tentación que usted y yo enfrentamos. ¿Me escuchó? Satanás y los demonios no son la única fuente de tentación que usted y yo enfrentamos. También somos tentados por los remanentes de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Como vimos en Santiago 1:13, cuando Santiago dice que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, ¿verdad?, es inducido a pecar. Por tanto, nuestra carne es otra fuente de tentación. Y también somos tentados por el mundo en el cual vivimos, con todas sus filosofías, con todas sus ideologías y con todas sus religiones satánicas, como dice Efesios 2:1-3, también tratan de hacernos o de inducirnos a pecar contra Dios, a rebelarnos contra Dios. Así que como creyentes tenemos que entender que usted y yo tenemos tres enemigos, ¿verdad? Tres enemigos que nos tientan. Primero, la carne. Segundo, el mundo. Y tercero, Satanás y sus demonios. Bien. Ahora, lo tercero que quiero explicarle, amado hermano, es la gran diferencia que hay entre Jesús y nosotros. Bien. Yo quiero que usted entienda la naturaleza humana de Jesús, la naturaleza humana del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús fue concebido, fue preservada de pecado. ¿Escuchó eso, verdad? Cuando Jesús fue concebido, su naturaleza humana fue preservada por el Espíritu Santo. Él fue concebido sin pecado. Si usted ve en Lucas 1:35, dice la palabra de Dios, el ángel le respondió, y está hablando obviamente del ángel Gabriel, que se está dirigiendo a María, ¿verdad? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá, ahora la expresión literal ahí en el original podría traducirse así, los santos engendrados, los santos engendrado, será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús, su naturaleza humana, fue preservada de pecado. ¿Escuchó eso? Es importante que entendamos esto, amado hermano, porque a veces tenemos confusión en estas cosas y es por eso que no entendemos ciertas cosas. ¿Ok? La naturaleza humana de Jesús en su concepción, estaba en la misma condición en la que estaba Adán antes de caer. ¿Ok? Antes de que cayera en pecado. Por tanto, y esto es importante, Jesús solamente podía ser tentado por algo externo. ¿Por qué? Porque en él no había una naturaleza pecaminosa. En él no había todavía nada contaminado por el pecado. Era justo y santo, como lo era Adán antes de caer. Así que él solo podía ser tentado por algo externo. Sus tentaciones vinieron desde fuera de él, no desde dentro de él. ¿Sabe? Usted y yo somos tentados desde dentro de nosotros mismos. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Somos concebidos en pecado, dice Salmo 51. Por tanto, desde pequeños, desde que nacemos, tenemos una tendencia natural a pecar. Esa es nuestra naturaleza. Pero Jesús no. Jesús no. Por tanto, lo que tenemos que entender es que las diversas tentaciones que enfrentó Jesús iban enfocadas y dirigidas específicamente a su naturaleza humana. A su naturaleza humana. Ahora, hipotéticamente hablando, escuche ese término, hipotéticamente hablando, o sea, esto es
algo que se habla de manera hipotética, no real. Bien. Hipotéticamente hablando, la naturaleza humana de Jesús, Jesús como hombre hubiera podido caer en pecado como mismo lo hizo Adán. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Por qué? Porque Adán no conocía pecado. Sin embargo, Adán fue tentado y ¿qué hizo? Cayó. Hipotéticamente hablando, la naturaleza humana de Jesús hubiera podido caer en pecado. Pero, y aquí viene la parte que es importante, ¿verdad? Debido a que Jesús es una persona con dos naturalezas, divina y humana. ¿Escuchó eso? Jesús es una persona con dos naturalezas, divina y humana. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y debido a que Dios no puede ser tentado y que Dios no puede pecar, Jesús no podía pecar. ¿Entendió? Jesús no podía pecar. La meta principal de las tentaciones es la de inducirnos a pecar, arrastrarnos al pecado. Y déjeme decirle, todas las tentaciones ofrecen algo que es intrínsecamente bueno. Algo que es intrínsecamente bueno. Solo que se nos incita a utilizarlo de una manera pervertida. ¿A qué me refiero? La tentación consiste en instigar, incitar, inducir a la persona a hacer algo que Dios prohíbe o a no hacer algo que Dios nos manda. ¿Escuchó eso? Lo voy a repetir por si acaso no lo oyó. Toda tentación consiste en instigar a la persona a hacer lo que Dios prohíbe o no hacer lo que Dios nos manda hacer. Bien. Por ejemplo, la tentación de Eva fue que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, algo que Dios había prohibido en Génesis 2:17. Y la motivación detrás de esa tentación, ¿verdad? La motivación detrás de esa tentación fue cuando Satanás le dijo a Eva, ustedes serán como Dios. Génesis 3:5. Imagínense qué rico, ¿verdad? Ser como Dios. Eso fue lo que pensaron ellos. Ser independiente, no rendirle cuenta a nadie. Ser como Dios. Obviamente, somos criaturas, no somos el creador. Y eso fue una mentira, fue un engaño. Fue una manipulación para inducir a Eva a pecar y con ella Adán. Para cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea la tentación y el pecado, nunca debemos olvidar que el propósito de toda tentación, es destruir, dañar nuestras vidas espirituales. Lo que logró Satanás al tentar a Eva fue que ella desobedeciera a Dios y la consecuencia inmediata, ¿cuál fue? Muerte espiritual, separación de Dios, condenación a la raza humana. Todo pecado tiene consecuencia, hermano. El pecado promete satisfacción y al final lo que trae es condenación. ¿Ok? Déjeme decirle, este ataque frontal de Satanás a Jesucristo al iniciar su ministerio terrenal ocurrió en la forma de 3 tentaciones. Vamos a ver la primera tentación, versos 3 y 4. Dice el verso, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Déjeme decirle algo, porque a veces crea confusión, ¿verdad? La conjunción adverbial ahí, condicional, de primera clase en el idioma griego, podría traducirse de esta manera. Fíjense, podría traducirse de esta manera. Puesto que eres
Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Entendió lo que estoy diciendo? O sea, la tentación de Satanás no consistió en intentar crearle dudas a Jesús sobre su filiación eterna con el Padre. Satanás no puso en duda que Jesús fuera el Hijo de Dios. Eso no es lo que él está diciendo aquí. ¿Ok? Porque a veces nosotros pensamos que ese sí, si eres, está diciendo, ¿sabes qué? ¿Eres o no eres? No es eso. Satanás sabía ya que Jesús era el Hijo de Dios. El Padre lo había dejado muy claro en su bautismo. Recuerden en el verso 17, cuando él pronunció, este es mi Hijo amado. Por tanto, el enemigo sabía que Jesús era el Hijo de Dios. La tentación de Satanás fue intentar incitar al Rey Jesús a usar su poder divino al aliviar el hambre que sentía. Recuerde una cosa, Jesús vino a identificarse con nosotros, con usted y conmigo, ¿verdad? Ahora le hago una pregunta, ¿usted puede convertir una piedra en pan? Usted no puede. ¿Por qué? Porque usted no es divino, usted no es Dios. Y a pesar de que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, pero no tenemos autoridad ni el poder creativo para transformar una piedra en pan. ¿Jesús podía hacerlo? Sí. Multiplicó los panes y los peces, calmó la tempestad, hizo señales extraordinarias. Bien. Satanás lo estaba incitando al rey a usar su poder divino para aliviar el hambre que tenía después de 40 días de ayuno. La pregunta es, ¿qué había de malo en que Jesús hiciera eso? En que Jesús convirtiera las piedras en pan, ¿verdad? El punto es que si Jesús hubiera utilizado su poder divino en beneficio propio, él estaría rebelándose contra el plan de Dios. Ese es el punto. Y esa fue la incitación de Satanás. Al hacerlo, el Hijo se estaría rebelando contra la voluntad del Padre. Y lo que estaba haciendo Satanás era intentando seducirlo y pretendía hacerlo dudar del amor del Padre, de su palabra, de su provisión, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, ¿estás pasando por esta hambre, por esta necesidad? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces tú y yo somos tentados de esa manera? ¿Cuántas veces tú y yo no hemos sido tentados de esta manera? ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos preguntado por qué Dios permite que yo sufra esta enfermedad? ¿Por qué Dios permite que yo pase por esta adversidad o que yo pase por esta necesidad? ¿O por qué Dios permite que me despidan del trabajo? Nosotros pensamos que por ser hijos adoptivos de Dios merecemos tener salud, éxito, prosperidad y que debemos estar exentos de sufrir pruebas, enfermedades o dificultades, etcétera. ¿Verdad? Se nos olvida algo. Se nos olvida algo. Y es que Jesucristo, el santo Hijo de Dios, el perfecto, el justo, el santo, el que nunca pecó, atravesó pruebas, adversidades, oposición, rechazo y aún la muerte misma. Siendo Él santo y sin pecado. El autor de Hebreos, hablando de Jesucristo, dijo lo siguiente en Hebreos 5:8. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Déjame decirte, Jesús no debía padecer, no debía sufrir. ¿Por qué? Porque Él no había pecado. Jesús nunca desobedeció al Padre. Él obedeció la voluntad del Padre a la
perfección. Sin embargo, en su humillación, aprendió la obediencia por las mismas razones que soportó las tentaciones. ¿Ok? La obediencia de Jesús era necesaria para que Él pudiera cumplir con toda justicia y ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Aunque era hijo de Dios, aprendió a obedecer a Dios a través del sufrimiento y el dolor. Y obviamente nos estamos refiriendo a su naturaleza humana. ¿Ok? Jesús se negó a actuar por su propia voluntad humana, como observamos en Getsemaní, ¿verdad? Cuando Él clamó y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino sea tu voluntad. Y Él estuvo dispuesto a sufrir y beber la copa de la ira de Dios hasta la saciedad para rescatarnos y redimirnos del pecado. ¿Ok? Es importante que entendamos esto. Algo que quiero volver a recalcar, amado hermano, es que la Biblia afirma explícitamente que Dios no nos tienta a nosotros. Dios nunca tienta a una persona. Usted puede ver eso en Santiago 1, 3 al 15, ¿verdad? Sin embargo, Dios sí permite que usted y yo seamos probados por el enemigo de nuestras almas para que crezcamos en nuestra dependencia y obediencia a Él. Cristo fue tentado porque Dios lo permitió. Fue el Padre quien llevó al Hijo a este lugar, movido por el Espíritu. Ahora, algo que usted debe comprender es que el Señor promete a sus hijos que Él proporcionará una vía de escape cuando seamos tentados, para que no seamos tentados más allá de lo que usted y yo podemos soportar. Si usted ve eso en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice la Escritura, no les ha sobrevenido, y está hablando de los creyentes, ¿verdad? Está hablando de nosotros, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. En otras palabras, nadie puede decir yo soy tentado de manera extraordinaria. El único que fue tentado de manera extraordinaria fue Jesucristo. Pero usted y yo no. Las tentaciones son comunes a todos los hombres. Note lo que dice a continuación. Fiel es Dios. ¿Dónde está el énfasis ahí? En la fidelidad de Dios. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. En otras palabras, cada vez que usted y yo somos tentados, Dios siempre nos provee una vía de escape para que no caigamos en la tentación. Simplemente nosotros decidimos si tomamos la salida que Dios nos ha provisto o vamos a ceder a la tentación. ¿Sabe? Santiago dice en Santiago 4:7, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. O sea, nuestra actitud en la tentación debe ser someternos voluntariamente a Dios, someternos voluntariamente a la autoridad de Dios y obedecer su palabra. Y si nosotros hacemos esto y resistimos la influencia del tentador, dice la Escritura que Él huirá de nosotros. Amados, cuando usted y yo estamos enfrentando situaciones difíciles, cuando usted y yo estamos enfrentando situaciones de gran adversidad, de gran dolor, de enfermedad o necesidad,
esas situaciones nos generan un gran descontento, un gran descontento. Y usted y yo nos vemos tentados incluso a utilizar medios ilícitos para buscar un alivio inmediato. Lo que queremos es que Dios nos saque pronto de la prueba. Se nos olvida lo que dice Santiago cuando dice en el capítulo 1, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, ¿verdad? Debemos aprender que Dios nos está formando a la imagen de Cristo. ¿Sabe? Lo que Dios quiere para usted, la prioridad de Dios para usted no es que usted sea feliz, que usted esté satisfecho con todo y que no, la prioridad de Dios para usted, ¿sabe cuál es? Es que usted sea santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios está usando cada prueba, cada adversidad, cada tentación, cada dificultad, todo lo que pasa en su vida con un solo propósito, y es moldear su carácter a la imagen de Cristo. Y es que usted y yo seamos menos como nosotros y más como Cristo. Y cada prueba, cada adversidad, cada dificultad, aún cada enfermedad que sufrimos, Dios lo está usando para el beneficio de nuestras almas, aunque usted no lo entienda. Y nosotros lo que queremos es que el Señor nos saque muy pronto de nuestras pruebas, muy pronto de las dificultades, y no nos damos cuenta que cada vez que hacemos eso, estamos atacándonos a nosotros mismos. ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿Qué haría Jesús? 40 días de hambre, podía fácilmente convertir las piedras en pan. Jesús había venido en su encarnación, amado hermano, a cumplir la voluntad del Padre. Esa fue su misión, ese fue su ministerio. Él había venido a cumplir la voluntad del Padre. Y si Satanás lograba incitarlo a desobedecer, utilizando su poder divino para saciar su hambre, todo el plan redentor de Dios sería destruido. ¿Sabe? El puritano William Gurnall afirmó que el diablo es un gran estudiante en divinidades. El diablo es un gran estudiante en divinidades y no hace otro uso de su conocimiento de las Escrituras que aquel que les resulte conveniente como sofisma para intentar dañar a los cristianos, ya sea al conducirlos hacia el pecado o la desesperación por haber fallado. ¿Sabe? El término sofisma ahí se refiere a una razón o argumento falso con apariencia de verdad. Satanás toma la palabra y la pervierte y la lanza, pero transformándola para que las personas, esto es lo que dice Dios, cuando no es así, ¿verdad? Pervierte la palabra, pervierte el verdadero significado de la Escritura para incitarnos a nosotros, para tentarnos a pecar, desobedeciendo la voluntad revelada de Dios. Fíjense, Dios le había dicho a Adán, no coman del árbol, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ustedes pueden comer de cualquier árbol, del único que no pueden comer es del árbol del conocimiento del buen y del mal. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto, ya empezó a tergiversar la palabra. Y después le dijo, no, si comen ese árbol, ustedes conocerán el bien y el mal. Y Dios sabe que serán como Él. Tomó la palabra de Dios y la tergiversó para incitar a pecar. Y luego que usted y yo mordemos el anzuelo, ¿verdad? Mordemos el anzuelo y caemos en la tentación, entonces Él nos acusa por haberlo hecho. ¿Sabe que la tentación y la acusación son las armas más peligrosas del enemigo? Ese es su arsenal, esas son sus armas más potentes en el arsenal. Tentar a los creyentes, inducirlos a pecar y luego acusarlos. Y tú dices que tú eres un hijo de Dios.
Tú eres un gusano. Tú no sirves. ¿Verdad? Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Rey Jesús en estas circunstancias? ¿Qué hizo Jesús en estas circunstancias? Bueno, verso 4. Pero Jesús le respondió, escrito está. ¡Wow! Escrito está. Note que estas fueron las primeras palabras que salieron de la boca del Señor al iniciar su ministerio público. Escrito está. ¿Qué significa esto? Jesús respondió a las tentaciones citando la palabra de Dios, citando las Escrituras. Déjeme decirle, sin dudas, Jesús es un gran defensor de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras que necesitamos conocer acerca de Dios para salvación, para conocerle a Él y para confiar en Él y para obedecerle. La Biblia es suficiente. No necesitamos ninguna otra fuente de autoridad. No necesitamos ninguna otra fuente de autoridad. La Biblia, como palabra de Dios, es nuestra norma de fe y conducta. A ella nos sometemos. Y a ella obedecemos. De la experiencia de Jesús, aprendemos que la principal arma que usted y yo debemos utilizar para resistir las tentaciones es precisamente la palabra de Dios. La palabra de Dios. 3 veces el enemigo intentó tentar a Jesús y 3 veces Jesús venció las tentaciones con un texto de las Escrituras. Escrito está. Verso 4, verso 7, verso 10. ¿Sabe? Todas las respuestas de Jesús al tentador provienen del libro de Deuteronomio. Y aquí en este pasaje, en esas simples palabras, escrito está, vemos una de las muchas razones, escúcheme bien hermano, vemos una de las muchas razones por las cuales usted y yo deberíamos leer y estudiar diligentemente las Escrituras. Debíamos meditar y obedecer diligentemente la palabra de Dios. Usted no va a aprender la Biblia por casualidad. ¿Sabe? De la iglesia donde yo provengo, había un muchacho jovencito que era un poco cómico. Y un día la mamá lo agarró con una Biblia, durmiendo con la Biblia en la cabeza, ¿verdad? Y le preguntó por qué. Dice, a ver si el conocimiento me baja y se me mete en la cabeza. Pero no funciona así, hermano. No funciona así. El conocimiento de la palabra solo se puede obtener mediante un estudio arduo, regular, sistemático y diario de las Escrituras. A través de Oseas, Dios le dijo al pueblo de Israel, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La iglesia de este tiempo está siendo engañada, seducida por falta de conocimiento bíblico. Usted y yo deberíamos estar realmente familiarizados con el contenido de las Escrituras y debíamos memorizar los textos bíblicos para poder utilizarlos cuando nos sea necesario. Pero no solamente debemos memorizarlo, sobre todas las cosas, amado hermano, usted y yo deberíamos obedecerlos. Recuerde la diferencia entre el hombre sabio y el hombre necio. ¿Cuál es? Jesús dijo, el hombre sabio, el que oye mis palabras y edifica sobre la roca, es un hombre sabio, ¿verdad? El hombre necio también oye las palabras, pero no hace caso, no obedece.
¿Ok? Y déjeme decirle, porque tristemente he visto mucho eso, cuando se habla de la palabra, no se trata de repetir un texto bíblico o el nombre de Jesús como si fuera un mantra, ¿verdad? Usted escucha a personas diciendo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y piensa que con eso están teniendo poder. ¿Sabe? Si usted no está rendido a Jesús, usted puede mencionar el nombre de Jesús todo el día. Y le va a pasar como los profetas de Balán, que se pasaron el día entero adorando a Balán y nunca cayó fuego del cielo. El profeta Elías vino y oró al Señor y fuego cayó del cielo. ¿Por qué? Porque era un profeta real. Usted puede mencionar el nombre de Jesús y todo lo que usted quiera como un mantra y eso no le va a funcionar. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas, si la palabra no está en su corazón y usted no la obedece, usted no está en Cristo. Se trata de conocer lo que Dios dice referente a esa situación. Y decir, Señor, yo estoy dispuesto a someterme a la autoridad de tu palabra. Jesús lo que estaba diciendo es, tú me estás diciendo que yo debo hacer eso, pero yo me someto a la palabra de Dios. Yo conozco la Biblia, a mí tú no me puedes engañar. Usted y yo debíamos procurar que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, como dice Pablo en Colosenses 3:16. La Biblia, amado hermano, debe ser nuestro manual de vida. Nuestro manual de vida. Debería ser para nosotros lo más importante, porque en ellas conocemos a Dios, en ellas conocemos nuestra condición, en ellas conocemos el futuro, en ellas conocemos cómo vencer las tentaciones. La Escritura debe impregnar cada aspecto de nuestra vida y controlar cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras palabras y cada una de nuestras acciones. ¿Sabe? Si usted le hubiera preguntado al salmista, ¿cómo podemos vencer las tentaciones del pecado? ¿Sabe cuál fue la respuesta del salmista? Dice el salmista en el Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Si la palabra no está siendo atesorada en el corazón, vas a seguir pecando, amado hermano. Asimilar la palabra es la mejor arma que usted y yo tenemos para defendernos contra las tentaciones y contra el pecado. Ahora, escucha la respuesta del Rey Jesús. Escucha la respuesta del Rey Jesús. Note lo que él le dice a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citando ahí específicamente, amado hermano, Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio 8:3 dice así la Escritura. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte, note lo que dice a continuación, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Sabe? Jesús le respondió al tentador con las mismas palabras que expresaban la lección que Dios había querido darle o enseñarle a su pueblo en el desierto. El propósito de Dios fue enseñarle a aquellos 2 millones de judíos que habían salido del cautiverio en Egipto que Él sería su proveedor. Él, Dios, sería su proveedor. Y Dios fue fiel durante esos años, durante esos 40 años. Dios provió maná y agua para su pueblo. Y aún su ropa no envejeció. ¿Ok? Por lo tanto, este versículo es directamente aplicable a las circunstancias de Jesús.
Y es una respuesta adecuada a la tentación de Satanás. Satanás estaba tentando al Rey Jesús a actuar independiente de Dios, convirtiendo las piedras en pan. Y esta primera tentación tenía como objetivo incitar a Jesús a actuar en independencia de su Padre, para que él usara su poder divino para satisfacer su necesidad física en lugar de depender de la provisión del Padre. Déjame decirte algo. Todos nosotros nos sentimos tentados a satisfacer nuestros deseos naturales. Todos nosotros tenemos deseos naturales y nos sentimos tentados a satisfacerlos de una manera incorrecta o en el momento incorrecto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio, estamos tomando el don de Dios y lo estamos usando de una manera inapropiada. Porque Dios nos dio ese don para que nosotros lo disfrutáramos dentro del marco correcto que es el matrimonio. ¿Ok? Cuando se tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio o se cae en el adulterio, estamos pervirtiendo un don de Dios. ¿Verdad? La comida es un don de Dios. Dios ha provisto la comida. Pero si robamos para conseguir comida en vez de trabajar, estamos actuando de manera pecaminosa. ¿Verdad? Nuestros deseos naturales son normales y buenos. Sentimos sed, obviamente necesitamos agua. Sentimos hambre, necesitamos comida. Sentimos deseo de tener tenemos ciertas necesidades y pueden ser suplidas dentro del marco que Dios lo dio. Y Dios quiere que nosotros satisfagamos todas esas necesidades de manera correcta y en el momento correcto. Yo quiero que usted entienda, y esta es la enseñanza fundamental que Jesús está dando ahí, amado hermano. Usted está vivo porque Dios quiere que esté vivo. ¿Ok? Es Dios quien nos da la vida. Es Dios quien nos sostiene. Y es Dios quien nos mantiene vivos. Y es Dios quien nos provee el alimento. Usted dirá, no, pero yo trabajo, ¿cierto? La Biblia nos manda, Dios nos creó para trabajar, ¿sabe eso, verdad? Cuando Dios creó al hombre, antes de caer, Él lo había puesto de administrador del huerto. O sea, el trabajo no vino a consecuencia del pecado. El pecado hizo que el trabajo se pusiera difícil, porque entonces la tierra produciría cardo y espino y tendríamos que producirla con el sudor de la frente, pero Dios nos creó para trabajar. Y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Los vagos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Ok? Pero el punto que quiero que entienda es que es Dios quien nos provee. Dios le provee a usted la fuerza para que usted trabaje. Dios le provee el trabajo para que mediante ese trabajo usted tenga lo suficiente para suplir sus necesidades y las de su familia, ¿verdad? Pero debemos aprender que al final de cuentas todo lo que tenemos, la vida, la familia, los alimentos, proviene de la mano de Dios. Y debemos aprender de Cristo a resistir la tentación y confiar en el cuidado providencial de nuestro Padre Celestial. Déjame decirte, el único camino, amado hermano, a la verdadera satisfacción es el aprender a depender completamente de Dios. Cuando nosotros buscamos cualquier otra vía, simplemente vamos a caer en el vacío del pecado. Pero cuando dependemos de Dios, recuerda la experiencia del salmista en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esa debería ser la confesión de todos y cada uno de nosotros. Te invito a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de que, Señor, somos tentados, tú siempre nos provees una salida. Y también, Señor, sabemos que, aunque en ocasiones caemos, también
Tú nos prometes perdón cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y nos apartamos de él. Padre, sosténnos de tu mano. Ayúdanos, Señor. Sabes cuán débiles somos y cuán propensos somos a pecar. Pero sabemos, Señor, que tú nos has provisto medios de gracia para poder enfrentar las tentaciones. Y te damos gracias porque tu palabra es espada de dos filos, Señor. Y a través de ella tú nos das la autoridad y el poder para enfrentar las tentaciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades que tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en la enseñanza de tu palabra de este día. Y Padre, que como hijos tuyos entendamos que debemos conocer la Escritura para que podamos obedecerla y podamos aplicarla a nuestro diario vivir. Pedimos perdón por las veces que hemos sido negligentes en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que realmente amemos tu palabra y ella sea nuestro deleite, Señor. Nos deleitemos en ti y en tu palabra. Padre, ponemos estas necesidades en tus manos y rogamos que en tu gracia y tu misericordia tú nos ayudes a cambiar todo aquello que necesite ser cambiado. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y te damos gracias. Amén y amén.